Momentico. El tema que vamos a compartir en este momento lleva como título Restaurado para crecer. Entonces, quiero que en este momento usted pueda buscar en su Biblia una revelación, una visión profética sobre la restauración de Israel que aparece en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y cuando estemos leyendo esta visión profética, uno de los aspectos importantes es que estamos en este momento trabajando la serie Discípulos. Y quisiera que tú te ubicaras como un discípulo. Y vamos a mirar a Ezequiel como discípulo. Ezequiel, Dios le está dando una palabra, Dios le está dando unas indicaciones, pero lo vamos a mirar a él como un discípulo que está ahí frente a una visión que Dios le está dando. ¿Okay? Entonces, esta enseñanza quiere enfatizar este rol de Ezequiel y cada uno de nosotros como discípulos. Y está relacionado con la unidad del pueblo de Dios. Una unión que no sería posible jamás si nosotros no fuéramos restaurados como pueblos. El propósito de esta enseñanza en esta mañana es enseñar sobre la restauración de Israel por medio de la imagen de unos huesos secos. En un sentido inmediato se refiere a la restauración. Y esa restauración de Israel, que es el tema central de este texto, puede aplicarse también a la restauración espiritual de un pecador en Cristo Jesús. Es decir, puede aplicarse para ti, puede aplicarse para mí o por alguien que pueda ubicarse delante del pasaje como un discípulo. Hemos acuñado la frase de discípulos que hacen discípulos. Yo soy una discípula y estoy preparada como discípula para hacer discípulos. Entonces vamos a ver cómo el Señor le presenta a Ezequiel esta visión. Y aunque el pasaje no menciona la palabra visión, aquí lo que nosotros vemos es una visión futura de restauración. Entonces allí en el capítulo 37 vamos a mirar lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido, Dios, que mientras estamos meditando en ella, tú puedas hablar, Señor, directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, a nuestras emociones, Señor, y a las decisiones que estamos por tomar. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí. Es lo primero que menciona Ezequiel. El pasaje comienza con la frase: la mano de Jehová vino sobre mí. Esta es una expresión que el profeta usa en varios capítulos para introducir cuando él tiene una experiencia especial con Dios. Sin embargo, podemos considerar que se trata de una visión en el sentido de que fue capaz de percibir una realidad que estaba oculta a los ojos meramente humanos. La presencia de la mano de Dios dice que literalmente lo llevó hacia afuera.
Y el Espíritu de Jehová significa que se trata de un viaje, que se trata de una experiencia, pero no era una experiencia física, era una experiencia no física. Aquí la palabra hebrea que se traduce para espíritu es la palabra ruach, que tiene significados, tiene varios significados. Tiene un significado que nosotros podemos ver en este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que se menciona 10 veces la palabra espíritu. Se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, en el versículo 1 se lo está usando para referirse al Espíritu de Dios que toma al profeta y literalmente lo lleva a tener una experiencia especial con Dios. Pero en el versículo 5 se refiere el Espíritu al aliento de vida. Por último, en el versículo 9 lo estamos viendo como un viento que se debe tener presente porque en hebreo la misma palabra puede tener varios significados. Entonces, cuando Ezequiel menciona la palabra espíritu en sus diferentes presentaciones, podemos ver que el profeta está diciendo que en medio de este valle que estaba lleno de huesos y huesos secos, el Espíritu de Dios tuvo una influencia suprema en esta visión. Es interesante notar que cuando él empieza su relato, él está diciendo que él está en medio de una cantidad de huesos secos. No está al margen, él está en medio de esa cantidad de huesos secos. Y dice que en la visión él debía caminar entre ellos. Él tenía que hacer algo ahí en medio de esos huesos y no podía ministrar ahí si no estaba dentro y mirándolos a ellos. Entonces Ezequiel tuvo que vencer sus propias prevenciones. Ezequiel, para recordar un poco, él era un sacerdote y él sabía, porque la palabra de Dios le enseñaba en Levítico 21:11 que estaba prohibido tocar cadáveres. Es decir, que por la simple acción de estar ahí en medio de esos huesos secos, él estaba venciendo sus propias prevenciones. ¿Ok? Eran muchísimos. Así que de pronto usted allí puede ver en Levítico 21 del 10 al 11 que aparece una disposición para el sacerdote. Dice que él no puede entrar donde haya una persona muerta, aunque la persona muerta sea su padre o sea su madre. El sacerdote separado para ministrar la presencia de Dios no podía estar en medio de cadáveres, aunque fuera su familia. Ese era su llamado, era un llamado especial. Pero la visión relata que los huesos eran muchísimos, no eran unos cuantos, eran muchos. Y ese aspecto a resaltar también es importante, porque todos esos huesos estaban en una superficie, estaban en la superficie del valle. ¿Ok? Y la cantidad de huesos, dice aquí en el versículo 2, dice, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, ellos eran secos en gran manera. Estaban sobre la superficie del valle. Y eso de estar sobre la superficie del valle en esta visión tiene un significado. Esto significa que estos cadáveres estaban expuestos y eso para el pueblo de Israel representaba un castigo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, mire lo que dice en Deuteronomio 28, versículos 25 al 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien la espante. Se refiere a las maldiciones que el Señor profirió contra su pueblo si le desobedecía. Entonces habla de que esos huesos en el valle representaban para ellos, para Ezequiel en su visión, una visión de castigo. Y el hecho de que estaban secos
Esta palabra que aparece aquí, cierto y secos en gran manera, indicaba el tiempo que que habían durado estos huesos expuestos al aire libre. ¿Ok? Entonces, ahora cambia el relato. Ahora el Señor desafía al profeta, lo va llevando y luego lo desafía y le hace una pregunta retórica, porque la respuesta la conoce el Señor. Solamente era una pregunta para el profeta: ¿vivirán estos huesos? Entonces, en un sentido humano no había posibilidad. Y toda esta introducción es para que nosotros veamos la realidad en la que se encontraba el pueblo de Israel. Se encontraba seco y era en gran manera y eran muchísimos, ¿ok? Entonces, en un sentido humano no había la posibilidad de que estos huesos muy secos que tuvieran vida, no podían vivir. Entonces la respuesta del profeta afirma su confianza en el Señor y él le dice al Señor: Señor, tú lo sabes. Es una manera de reconocer que el único que tenía el poder para darle vida a estos huesos secos era el Señor. ¿Ok? El cadáver hace referencia a la destrucción de Jerusalén. Probablemente se trataba de personas a las que tanto el profeta como sus oyentes habían amado. Seguramente eran personas a las que Ezequiel hubiese deseado devolverles la vida. Así que cuando Ezequiel responde, tú lo sabes, está afirmando completamente su confianza en el Señor y está diciendo: tú tienes el poder. Ahora, en el versículo 4, él le dice a Ezequiel que profetice. Y esta profecía tiene un mensaje. Y el mensaje aquí de profetizar se debe entender como anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí la profecía es decir la palabra de Dios, que es la única que le podía dar vida a unos huesos que estaban muertos y estaban completamente secos. Así que el mensaje que aparece en el versículo 5 es un mensaje directo, es una palabra de Dios directo a esos huesos, a esos tendones, a esa carne, y dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ellos espíritu, y esto significa vida, ¿ok? Y vosotros viviréis. El aliento de vida viene sobre estos huesos que estaban secos. Y cuando nosotros vemos que dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, está mostrando el proceso inverso de la descomposición de los huesos, cómo ellos se fueron descomponiendo hasta convertirse en unos huesos secos, ¿ok? Unos huesos secos que en nuestra época tienen un pasado, pero no tendrían un futuro. Los huesos secos significan alguien que tiene pasado, pero su futuro está bloqueado, está seco. Los huesos secos en nuestra época son de interés solamente para los arqueólogos, para los historiadores o para los detectives que quieran analizarlos porque la persona es víctima de un crimen. Gracias a la arqueología, los expertos pueden saber la edad, el sexo de la persona, algo de su dieta, muchas veces hasta la causa de su muerte, pero nada más. Los huesos secos en nuestra época tienen un pasado, pero no tienen un futuro. Solamente aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal pueden esperar un futuro eterno con Él. ¿Ok? Los resultados, veamos los resultados y qué sucede con esta predicación profética. Versículo 7 dice: y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Entonces ya estaba listo, ya la primera fase de la profecía se cumplió. El medio usado por Dios para que estos huesos vuelvan a la vida fue la predicación del profeta, fue la declaración de una palabra dada por Dios, un testigo de unos huesos secos que necesitaban una palabra de Dios para que esos huesos volvieran a la vida. Así que el medio que Dios utiliza para devolver la vida a aquel que está seco y que cree que no tiene un futuro porque ve su futuro incierto es la declaración profética de la palabra de Dios. Ezequiel dice como discípulo, pues yo hice lo que el Señor me mandó, y hubo ruido en ese lugar mientras él profetizaba, porque algo se tiene que mover, algo se tiene que estremecer cuando la palabra profética llega a la vida de una persona. Y él empezó a mirar por fe y empezó a ver cómo los tendones y cómo la carne y la piel empezó a llegar a esos huesos secos, ¿ok? El profeta dice, yo hice como el Señor me ordenó. Él dice, yo no hice como yo quería. Esto quiere decir que Ezequiel ni le agregó ni le quitó nada al mandato de Dios. La clave de este siervo, de este discípulo, fue obedecer y hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. Y él no había terminado su tarea cuando él escuchó todo este movimiento. Era necesario en medio de este movimiento que cada hueso estuviera en su lugar para que se pudiera formar un cuerpo, ¿ok? La construcción de estas fases indica una acción inmediata, lo que le causó a Ezequiel una profunda impresión. Pero en el versículo 8 dice que se completa esta misión. Dice, aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero hubo algo que Ezequiel notó después de haber declarado la palabra, y él notó que no había en ellos espíritu. Era necesario que viniera el espíritu para que les diera vida a estos huesos. Ya estaban juntos, ya tenían carne, ya tenían tendón, pero no tenían la vida. Y entonces él le dice y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Si antes se había dirigido a los huesos, ahora tenía que dirigirse al espíritu. También era un desafío para el profeta, como antes le había hablado a estos huesos. Es evidente que el profeta quiere mostrar que es Dios el que da la vida a estos cuerpos. Por eso clama a Él para que estos huesos puedan vivir. La conclusión es que se puso en pie un gran ejército. Hay que recordar que los ejércitos eran sinónimos de poder. Y lo que había aquí en medio de estos huesos secos era un ejército que había perdido el ánimo de continuar, que había perdido la esperanza. El pueblo de Dios nuevamente se pone en pie. Cuando el profeta, el discípulo, profetiza sobre los huesos secos. Por eso el pueblo de Dios necesita una acción directa del mismo para poder llevar adelante la tarea que quiere Él que nosotros cumplamos. ¿Y cuál es el mensaje final? Y quiero que ahora usted esté atento, y si está tomando notas o quiere volver a escuchar esta enseñanza, usted sabe que va a estar ahí en nuestro canal de YouTube y usted la va a poder volver a escuchar.
Y el mensaje de la visión es la transformación espiritual de Israel. El mensaje de la visión es la transformación espiritual de tu vida y de la mía, pero también es la transformación espiritual que podemos hacer en la vida de una persona cuando nosotros declaramos la poderosa, portentosa e indescifrable para nosotros palabra de Dios, cuando obedecemos lo que Él nos manda a hacer y decimos lo que Él dijo que dijéramos. Versículo 12. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mensaje era que dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y ellos eran un grande ejército. Ellos eran un grande ejército. Y dice el versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. He aquí, pueblo mío, los haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Pero ¿cómo se consideraban ellos? ¿Cómo se veían ellos? Dice el versículo 11, la condición en la que ellos estaban. ¿Cómo se miraban ellos antes de recibir esta profecía? Versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sentían. Se sentían sin esperanza, se sentían destruidos, sentían que no podían avanzar. Y la recuperación comienza cuando tenemos conciencia de nuestro estado. Ahí empieza la recuperación de ellos, cuando ellos tienen conciencia de su estado. Y ellos empezaron a sentir, los huesos se nos han secado porque se acabó toda esperanza y somos del todo destruidos. Esta es una idea de dolor causado por el pecado. ¿Y por qué había sucedido esto? ¿Por qué explica el profeta Ezequiel en su libro profético que este pueblo llegó a esa condición de ser un grupo de huesos secos regados? ¿Por qué llegaron a esa condición? La profecía dice que ellos llegaron a esa condición porque su esperanza la habían colocado en el lugar donde nunca la debieron haber colocado. Ellos habían confiado en su permanencia. Ellos habían confiado en ejércitos que les podían ayudar. Ellos habían confiado en sus instituciones. Ellos habían puesto su confianza en el lugar inadecuado. Finalmente llegan a la conclusión y dicen, somos del todo destruidos. Esta frase del versículo 11 muestra el clímax de las emociones que ellos estaban viviendo. Las emociones suelen llevarnos a exclamaciones de seguridad o la profundidad del desánimo. Las distintas invasiones de los asirios, después los babilónicos, los había terminado a ellos de desanimar. Y es probable que hoy muchos de los que estamos aquí podamos estar así. Aún ellos no habían llegado a comprender que eran unos huesos secos y su visión de sí misma estaba limitada hasta que Dios les dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré
pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. La figura que aparece aquí en esta profecía, en esta visión de sepulcros, indica la muerte espiritual. Indica que estaban no solo disgregados, sino que además estaban en una muerte espiritual. El pueblo que ahora es restaurado es un pueblo que tiene una relación especial con su Dios, y es eso solo posible con la obra del Espíritu Santo. Por eso en este texto la acción del Espíritu Santo tiene tanto poder. La gloria sea para Dios. Espero que Dios haya hablado a tu vida por medio de esta palabra, porque así como Dios le dijo a este discípulo, profetiza, hoy tú puedes tomar esta palabra y profetizar esta misma palabra sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu vida. Si tú te sientes hoy en estas condiciones, si este versículo 11 coincide contigo, tú te sientes de esta manera, tú te sientes enfermo, tú te sientes decaído, tú sientes que tus huesos se secaron, que estás cansado de luchar, que pereció tu esperanza, que eres del todo destruido porque has pasado noches llorando, porque crees que no vas a poder sacar adelante el gran proyecto que Dios ha dado a tu vida. Si tú crees que esto es así en tu vida, recuerda que el Señor te dice: sabrás que yo soy Jehová cuando abra tu sepulcro y te saque de vuestra sepultura. El Señor te está diciendo que Él te ama. Y el versículo 14, el Señor está diciendo que Él ha puesto ya su espíritu sobre tu vida. Y si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, tú vivirás. Levanta tus manos y decláralo en esta mañana. El Espíritu de Dios está sobre mi vida. Y si el Espíritu de Dios está conmigo, hoy podemos decir, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, viviremos. Y dice que Él nos hará reposar de todas nuestras cargas. Y sabremos que Él es Jehová. Y sabremos que Él habló. Y si Jehová habló, lo que Él habló se cumplirá. Y esta palabra que Dios te da hoy, tú como un gran discípulo de Cristo, llévala también a aquel que siente que sus huesos se han secado. Y yo oro en esta mañana, Señor, para que tú levantes a cada enfermo, para que tú levantes a los desanimados, para que tú le des fuerza al que las ha perdido, Señor, para que tú nos muestres, Señor, que tú nos has sacado del sepulcro donde estábamos, Señor, que tú puedes dar vida, que tú eres el que da fuerza, que tú eres el que da vigor, Señor, y que todo lo haces por medio del poder que tiene tu Espíritu, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Y mientras el grupo de alabanza se prepara para terminar con una adoración, cada uno de nosotros tiene su testimonio. Y quiero darte algunas conclusiones de esta enseñanza. La primera es que no hay nada que esté tan seco que Dios no pueda restaurar. Quiero que lo repitas ahí conmigo. Si en esta mañana te sientes seco, si en esta mañana te sientes desanimado, repite conmigo esta frase: no hay nada que esté tan seco que Dios no pueda restaurar. Repítelo, anótalo. No hay nada que esté tan seco, no hay nada que esté tan destruido que Dios no pueda restaurar. Ninguna persona, lo segundo que quiero compartirte es que ninguna persona o pueblo está fuera del alcance del poder de Dios. Y los que actúan de acuerdo a lo ordenado por Dios
Deben descansar porque este es el que les dará la victoria. No importa lo imposible que parezca a los ojos humanos. Y la cuarta frase que quiero compartir contigo en este momento es que este pasaje también nos muestra que se debe aprender a confiar en Dios. La confianza en las propias fuerzas solo produce frustración. Por el contrario, poner la confianza en Dios produce vida y esperanza, dado que el futuro está en sus manos.